partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo amanecieron? Espero que se encuentren muy bien, familia, Íntima Devoción y todos los que nos siguen. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. La gloria para el Señor. Marlene, muy buenos días. Bien, Marlene, gracias a Dios. Aquí muy feliz, dichoso de poder celebrarle este culto al Señor en este día domingo, día especial en el que se nos anuncia una vez más que Él viene por segunda vez y estamos esperando al Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor Jesús? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y voy a invitarles a leer el Salmo número 50. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Este precioso salmo compuesto por uno de los ministros de alabanza del rey David, Asaf. Salmo número 50. Nos estaba hablando desde ahí cómo el Señor iba a venir y cómo iba a ser su regreso. Salmo número 50. Primeros 6 versículos. Leemos en el nombre glorioso de Jesús el Señor. Toma tu Biblia, participa a tus niños, lee duro. Recuerda que en este momento tu casa es el templo donde se adora al Dios del cielo, al único, al verdadero, al fuerte y celoso. Salmo número 50. Leo en el nombre del Señor Jesús. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye y en torno suyo ruge la tormenta. El Señor convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo, mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. ¿Será que podemos repetir este texto todos ahí en casita? Toda la iglesia, que esto se escuche como si fuera una carta, como si fuera un email que el Señor está mandando por medio de su Espíritu Santo, anunciando su glorioso regreso. Que todo esto se escuche en todo el universo. Repitan conmigo bien fuerte el versículo número 6. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Amén. Padre de la gloria, muchas gracias. Esta es tu palabra y qué bueno, Señor, cómo te lo agradezco que nos anuncies desde hace tanto tiempo tu glorioso regreso. No habíamos nacido cuando tú, Señor, ya habías anunciado que vendrías a ejercer tu juicio sobre la tierra después de haber arrebatado a tu iglesia. Que hoy tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu por medio de la predicación del mensaje que hoy se nos va a predicar, se nos va a traer de parte tuya y por labios de tu siervo. Que hoy el Señor sea engrandecido en medio de su pueblo y que tú presidas en este culto que se te rinde a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, a ver, a ustedes que les gusta tanto alabar al Señor, usted sabe muy bien que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y vamos a alistarnos, suelte todo lo que tenga en la mano y vamos a danzar en la presencia del Señor, a exaltar su santo nombre,
porque llegó el tiempo hermoso que adorna el culto al Señor cuando lo exaltamos a través de la adoración y la alabanza debida a su nombre. Deleitémonos en el Señor y gocémonos delante de Él con estas preciosas canciones. Victoria para mí, el pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, has ganado la victoria para mí, el pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios. Te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. La victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra. Mi Dios, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, y te alabaré, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra. Los dioses eres Dios, tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tú eres Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tu nombre es sobre todo nombre, maravilloso y de ti.
Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tú eres Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tu nombre es sobre todo nombre, maravilloso soy de ti. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es maravilloso soy de ti. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es maravilloso soy de ti. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es maravilloso soy de ti. Maravilloso soy de ti, maravilloso soy de ti. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. Este es un tiempo para adorar y rendirnos delante de nuestro Dios y Señor. Hoy, Señor Jesús, queremos postrarnos delante de ti. Tu palabra declara, Señor, que tú, siendo Dios, viniste a esta tierra y te humillaste a ti mismo.
pero que el Padre, Señor, te ha exaltado hasta lo sumo. Y hoy, Señor, nosotros queremos hacer esta confesión de fe, porque tú eres nuestra fe y creemos firmemente en que tú eres nuestro Señor y Dios. Por eso, hoy queremos proclamar esta verdad, declarando que tú, Señor Jesús, eres nuestro Dios y nuestro Señor, y que fuiste exaltado hasta lo sumo. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y es Señor, y es Señor, y es Señor, y
Señor. Tú eres mi Señor. Y por eso, Señor, hoy nos postramos delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu santidad. ¡Hola, niños! Ahí viene el tren. Y no es cualquier tren, es el tren de la salvación. Yo ya tengo mi tiquete. ¿Ustedes ya tienen el suyo? Entonces, ¿por qué no se montan con nosotros? Porque ya nos vamos en el tren de salvación. Yo camino en la línea del Señor, en el tren de salvación. Voy directo al cielo y no me volveré a la vida mundanal. El etiquete gratis para todos es el Cordero de la cruz. Murió por ti, escucha pecador, oh ven, acompáñame. Oh ven, acompáñame. Oh ven, acompáñame. Bueno, yo creo que hemos deleitado al Señor con estas canciones que le hemos brindado en esta mañana. Pero ahora voy a invitarte a ti y a tu familia para que nos presentemos delante del Señor. Que el Espíritu Santo ministre tu vida. No sé en este momento cuál sea el espacio de vida que estás viviendo, tu adversidad, tu dolor, tu aflicción o tu victoria. No sé cuántos haya en este momento que tienen dificultades para cumplir con sus compromisos de arrendamientos o cuotas de la casa o servicios públicos, o que estén lidiando con una enfermedad, con un dolor, que estén lidiando con alguna situación de esas que arrugan el corazón y que pareciera que nos robaran nuestras fuerzas. Cualquiera sea la situación por la cual estés pasando, Marlene, este es un tiempo en el que nos vamos a presentar ante el Dios de dioses y a decirle: Señor, confío en ti, solamente confío. Tú, Señor, eres el único que me puede ayudar en esta situación. Por lo tanto, hoy deposito todas mis cargas delante de ti con la firme convicción de que solo tú me puedes ayudar. Bríndame tu ayuda desde el cielo, Señor. Ven por favor y rescátanos. Extiende tu mano desde el cielo y sácanos de este hoyo profundo. Permítenos, Señor, que mientras más vamos avanzando, confiemos más en ti y recobremos más fuerzas. Señor, aviva el espíritu de tu iglesia en esta mañana, Señor. Aviva el espíritu de tu iglesia. Ábreles los ojos para que tengan la visión clara de que tú estás actuando en nuestro favor, que tú estás tejiendo para cada uno una solución, porque no quieres vernos tristes, porque tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza, y cuando nosotros estamos fuertes, también producimos el gozo que sale de ti, Señor. Amén, amén y amén. Rechaza oración, oración es alimento.
estar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios y alaba a Dios. Gracias. Marlene, qué tiempo tan lindo. Sí, un Estamos tiempo muy ministrados. especial aquí en este lugar, y creo que ustedes allá en sus hogares también han sido ministrados por la alabanza al Señor. Y con esta misma devoción, con este mismo espíritu, dediquemos estas ofrendas y estos diezmos al Señor. De lo recibido de tus manos, de eso te damos. Señor, gracias por nunca faltar con tu provisión. Sigues siendo fiel y siempre lo serás. Amén, amén y amén. Este es el tiempo en el que más nos gozamos todavía, mucho mejor que en la alabanza, y es podernos sentar a la mesa del Señor a escuchar su santa palabra. Alistémonos pues, alista tu Biblia, tu libreta de apuntes, saca las notas, memoriza el mensaje
Tú sabes que quien escribe aprende más. Vamos a recibir en esta mañana a nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., y él trae la palabra del Señor, la eterna palabra de Dios. Cantemos toda la canción que nos identifica que llegó este tiempo de alegría y de regocijo en su presencia, en la presencia del Señor. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar otra vez frente a ustedes para compartir la preciosa palabra del Señor. Estoy aquí junto a mi esposa Mariana. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias al Señor. Todos los días nosotros oramos por ustedes, pidiendo al Señor que sean siempre fortalecidos y afirmados en esta santa fe. Y hoy no va a ser la excepción. Queremos, antes de empezar esta enseñanza de la palabra, orar un minutico por ustedes. ¿Quieres orar, mi amor, con ese precioso texto con el que el Señor nos ha hablado en los últimos días de Mateo 21-22? Claro. Pues Señor, tu palabra dice que cualquier cosa que pidamos en oración la recibiremos si de veras creemos. Tú mismo lo dijiste en Mateo 21-22. Por eso, Señor, nosotros esta mañana queremos suplicar que escuches la oración de tu pueblo santo. Yo te ruego con todo mi corazón que ellos sean alimentados en la fe y que sean aliviados y protegidos de toda forma de mala doctrina, y que ellos sientan que esta palabra es suficiente para seguir esperándote de la manera correcta, Señor. Te adoramos y te damos gracias por tu palabra y te pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús que tú nos salves. Hemos orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce y precioso nombre de Jesús el Señor, quien reina por los siglos de los siglos, y por el poder de tu Espíritu que está en nosotros. Amén y amén. Gracias, muñeca. Muy bien, quiero compartir con ustedes algo que he titulado El impacto del regreso del Señor Jesús, y quiero centrarme en una parte que está en Mateo capítulo 24, que es el siervo fiel y prudente comparado con el siervo malo. Para eso quisiera pedirle que abriera un momento su Biblia, ahí en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 44. Dice la palabra del Señor: Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué tal si lo leemos todos? Y los que están aquí me ayudan a leer. A la 1, a las 2 y a las 3. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Sin duda alguna, todas estas semanas que hemos estado hablando lo que el Señor Jesús dijo en relación a esta época, ha sido muy importante descubrir la verdad de Dios para cada uno de nosotros. Ya hemos avanzado sistemáticamente a través de los acontecimientos que dijo el Señor Jesús que sucederían y que coincidirán con el fin de este tiempo que estamos viviendo, tal como lo explicó el Señor Jesús en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Sin embargo, todas esas situaciones que nos narra el Señor en Mateo 24 tienen que afirmarnos a nosotros para tener una expectativa correcta frente a su regreso. Y desde ese punto de vista, el impacto de su regreso será en realidad muy importante para aquellas personas que serán testigos presenciales de ese acontecimiento. Algo que quiero aclarar es que nadie sabe ni el día ni la hora del regreso del Señor Jesús. Pero Él nos dio señales para que tuviéramos en cuenta lo que se vivía en el mundo
y lo que debemos vivir como iglesia para saber qué tan cerca está ese acontecimiento. Ahora bien, aquí en Mateo 24 y en Mateo 25, el Señor va a hablar acerca del impacto de su regreso en 4 categorías diferentes de personas que son representativas de quienes serán testigos presenciales de ese acontecimiento. Así que Él va a hablar del siervo fiel y prudente y lo va a contrastar con el siervo malo. Después nos va a hablar de las 10 vírgenes. Después nos va a hablar de los siervos que recibieron los talentos y luego nos va a hacer referencia a las naciones, ovejas y cabritos. Esta mañana miraremos el primer grupo que está representado en el siervo fiel y prudente y como ya dije, en contraste está el siervo malo. Así que vamos a mirar qué es el siervo o quién es el siervo fiel y prudente. Dice la palabra del Señor que mientras anunciaba su regreso y el fin del mundo, el Señor Jesús parece hacer un paréntesis con el fin de expresar lo que Él espera de sus siervos, y es fidelidad y prudencia. La palabra griega para fidelidad es pistis, y esta es la misma palabra que se usa para fe. El término puede denotar confianza y certeza, pero va más allá. Esta palabra pistis significa que aunque hay un conocimiento imperfecto, cosa que deberían entender todos los fanáticos y sectarios, y que ese conocimiento está basado en los sentidos, también alguien decide depositar su esperanza completa en una persona porque le da crédito a su palabra, en este caso en Dios. Así que la fe es eso, depositar nuestra esperanza completa en lo que Dios ha dicho, porque estamos esperando lo que Él ha dicho que sucederá. La otra palabra que usa el Señor Jesús es la palabra prudencia. Y esta es la virtud del propio juicio, del pensamiento recto. No es el calificativo que recibe alguien que se equivoca y luego corrige su error. Es la actitud que tiene la gente que evita equivocarse por impulsividad, terquedad y orgullo. Ser prudente es saber discernir entre el bien y el mal, escoger el bien y darle un uso correcto para no corromperlo. Un siervo fiel y prudente se reconoce porque es un siervo. Suena redundante y por eso señalo con comillas lo que parece lógico, es decir, alguien que está bajo la autoridad del Señor. Eso es un siervo. Siervo en la Biblia puede entenderse como esclavo, mesero, alguien que está bajo órdenes. Por eso me gustaría que usted abriera su Biblia y ya que le hice esta introducción, miráramos lo que el Señor Jesús dijo con exactitud. Mateo capítulo 24, versículos 45 al 47. Dice él: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Entonces el Señor está hablando de esta persona a quien Él llama fiel y prudente. Y ya vimos por qué lo llama siervo, fiel y prudente. Pero deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de persona sería este siervo mayordomo el día de hoy? Y hay una respuesta: los pastores. El apóstol Pedro, hablando acerca de esto en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 1 y siguientes, dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Cuando el apóstol Pedro está hablando allí a los ancianos, usa una palabra que en griego es la palabra presbítero, una palabra que tiene una autoridad espiritual y que no siempre se identificaba como anciano porque tuviera muchos años. En realidad, la palabra anciano
fue la manera como los apóstoles empezaron a designar por medio de una autoridad especial a aquellas personas que pastorearían las iglesias en los diferentes lugares donde el evangelio había llegado. Por eso en el versículo 2, el apóstol Pedro está diciendo que a esos ancianos les ruega que cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Así que cuando el Señor Jesús está hablando de ese siervo fiel y prudente que le da a los otros sirvientes el alimento a su tiempo, está hablando de los pastores. Así que el Señor, entonces, si retomamos lo que dice en Mateo 24, dice que el primer requisito para este siervo es la fidelidad y no el éxito. Un pastor debe ser alguien que busque todos los días ser fiel al Señor. La fidelidad al Señor tiene que ver con cumplir con la tarea fundamental de darle al pueblo de Dios el alimento en su debido tiempo. Debe ser fiel en la obediencia. Cuando vemos a gente que pretende pastorear solo porque están buscando éxito o renombre o que su nombre sea conocido, están haciendo una tarea equivocada. Lo primero que el Señor Jesús dice acerca de cada pastor es que debe ser una persona fiel, pero fiel, como estoy diciendo, tiene una particularidad y es cumplir la tarea de darle al pueblo de Dios el alimento en su debido tiempo. Y además, pues debe ser fiel en la obediencia. Cada vez que tu pastor predica la palabra, tú estás viendo que él está cumpliendo en fidelidad esta primera parte, este primer requisito. Un pastor no es mejor pastor por cuántos chistes cuenta, por cuántas obras sociales hace, por cuántas actividades desarrolla. Un pastor en realidad es fiel porque cumple con la tarea de alimentar al pueblo de Dios por medio del alimento que es la enseñanza de la palabra sagrada que es la Biblia. El segundo requisito que el Señor Jesús menciona es la prudencia. Es decir, la forma en que nos conducimos en este mundo determina lo que seremos en la eternidad. Por lo tanto, prudencia es inteligencia, sensatez, sagacidad, habilidad práctica. La Biblia menciona, por ejemplo, esta actitud en el rey David. En el Salmo capítulo 78, versículo 72, dice la palabra, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Este segundo requisito sí que es importante. Hoy tenemos a muchas personas que han abandonado el requisito que dio el Señor acerca de la prudencia y se han convertido en pastores que buscan la fama y el renombre, pero además que son groseros, que son insultantes, que están metidos en cosas que el Señor Jesús nos dijo que no debíamos hacer. Para ser prudente, muchas veces hay que renunciar a nuestras propias necesidades e inclusive a nuestros propios deseos. Tener un deseo no es malo, pero cuando ese deseo escandaliza y se sale de la prudencia y de la sensatez, entonces se pierde la habilidad práctica de la prudencia. Ya les dije, es muy importante la forma en que nos conducimos en este mundo, porque la forma como nos conduzcamos en este mundo determinará la forma como seremos en la eternidad. Ahora bien, ya mencionamos que hay dos requisitos, fidelidad y prudencia. Pero además quiero mencionarle algunas características de un siervo fiel y prudente que el Señor Jesús señala para hablar de los pastores. La primera es que un siervo fiel y prudente guarda las palabras del Señor Jesús. Miren, queridos hermanos, en los últimos días he visto tantas predicaciones, tantos mensajes, con tantos intereses, y sinceramente, tan fuera de contexto, que a mí me duele profundamente en mi corazón cómo las personas van detrás de ciertas personas porque están siguiendo un mensaje que es incorrecto. Guardar las palabras del Señor Jesús significa que debemos tener la misma intencionalidad que Él tuvo. Miren, el Señor ha puesto tanta importancia en explicar todo lo que ha dicho, y me referiré específicamente al estudio que hemos hecho en las últimas semanas. Mire, el Señor puso tanta importancia en explicar todo lo que dijo en Mateo 24, que además Él exige que una persona que sea siervo fiel y prudente debe guardar con la misma importancia estas palabras que Él ha dicho.
El Señor sabe que quien guarde estas palabras marcará la diferencia en su forma de actuar mientras el regreso de su Señor se da. Hay cosas que parecen muy llamativas, pero no son la verdad de la palabra del Señor. En los últimos días he visto cómo hermanos han querido irse detrás de personas que están judaizando el cristianismo. He visto a otros que van detrás de un conocimiento que les trae una mejor actitud emocional y algo motivacional. Otros inclusive se han ido para creer cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios está hablando para esta época. Pero este asunto para un pastor sí que tiene importancia. Y este asunto sí que tiene importancia, el guardar la palabra del Señor, ya que el guardar la palabra del Señor es la clara muestra de perseverancia y obediencia en la carrera de la fe. ¿Qué es lo que escuchas de tu pastor? Cuando te habla de un conocimiento filosófico o humanista que no está mal, o te habla la esencia de la palabra del Señor que es vida plena. También este asunto de guardar las palabras del Señor Jesús tiene importancia porque el que guarda la palabra de Dios otorga la presencia misma de Dios. Algunas veces la gente dice, es que no siento la presencia de Dios, al orar no siento la presencia de Dios, al levantar mis manos en adoración no siento la presencia de Dios. Es posible que no esté sintiendo la presencia de Dios porque la presencia de Dios no esté. Y es posible que no esté porque tal vez no estás obedeciendo la palabra del Señor. El Señor Jesús en San Juan capítulo 14 versículo 23 contestó y dijo, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, y mire esto, y haremos nuestra vivienda en él. Cuando usted y yo vivimos la palabra, leemos la palabra y la obedecemos, entonces tenemos una seguridad. El Espíritu de Dios ha venido a hacer vivienda en nosotros. También es importante destacar que guardar la palabra de Dios genera la palabra o la limpieza constante que purifica al creyente y a la iglesia de Dios. Cuando usted se sumerge en las palabras de lo que dice Dios por medio de este sagrado libro que es la Biblia, usted va a ser constantemente limpio y purificado. Alguien podría decirme que somos limpios por la sangre de Cristo Jesús y no por la palabra. La verdad es que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, pero la palabra de Dios, la Biblia, es la que genera la purificación que constantemente necesitamos. Retomando algo que hace algunas semanas prediqué y que escribió el apóstol Pablo, él dijo esto: esposos, amen a sus esposas. Estoy en Efesios 5, versículo 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y observe lo que dice: Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Observe, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La sangre de Jesús fue derramada una vez y para siempre. Y la palabra de Dios está constantemente señalando aquello en lo que debemos ir madurando para llegar a la santificación. Hace algunas semanas atrás, una pareja preciosa de esposos nos ha informado a los pastores que tomó la decisión de tomar el bautismo. ¿Y sabe algo que me alegró profundamente? Sentir que ellos no están tomando el bautismo como una medida desesperada de miedo por todo lo que se está viviendo, sino como la forma en que Dios los ha llevado a ellos a la obediencia, porque todos los días se levantan a las 5 de la mañana y antes de empezar cualquier actividad lo que hacen es tomar la Biblia, leerla y además orar. Y al leerla ellos han empezado a obedecer y por eso han tomado estas acciones de fe. ¿Cuántas veces nos ha escuchado ustedes a nosotros los pastores decirles, por favor, lean la palabra de Dios, porque es la única forma de renovar nuestra mente? El que antes mentía, cuando se confronta en la palabra de Dios, cambia su manera de hablar, y así sucesivamente. Nunca podrá una persona cambiar por sus propias fuerzas, ni siquiera invocando la fe que dice tener. La única manera de tener un cambio genuino y radical es por medio de la purificación que nos hace el Señor con su palabra.
En segundo lugar, un siervo fiel y prudente ha recibido un encargo particular del Señor. Ya vimos que un siervo fiel y prudente es un pastor, pero el Señor dice que ese siervo fiel y prudente está encargado de otros sirvientes. En Mateo capítulo 24, versículo 45, el Señor pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? El Señor Jesús está usando una figura que es normalmente usada en el terreno agrícola o agropecuario. Cuando alguien tiene una finca y es una finca productiva, se nombra un mayordomo. Ese mayordomo está encargado de otras personas que trabajan allí y que tienen que ser fieles en servir. Sin embargo, esas otras personas no van y preparan el alimento por su cuenta, no hacen las cosas a la hora que a ellos les parezca, sino que tienen que seguir las instrucciones de ese siervo principal que es el mayordomo. Así que aquí el Señor Jesús está diciendo que un pastor está encargado de los otros miembros de la iglesia que son sirvientes y dice, para darles la comida a su debido tiempo. Y aunque para muchos podría ser ofensivo esta palabra sirvientes, quiero que sepa, todos somos siervos de Dios cuando en realidad hemos aceptado el Evangelio de Cristo Jesús. Observe que este tipo de siervos, es decir, el fiel y prudente, no son aquellos que se hacen pasar por su Señor o se dan mayor importancia que su Señor. Tampoco son aquellos que hacen grandes señales o prodigios, como dice en Mateo 24, versículos 4 y 5. Son siervos que saben guardar su posición y reconocen que otros también trabajan para el Señor, aunque piensen, sientan, entiendan y tengan un rol diferente. Estos otros siervos a los que se refiere el Señor Jesús, es decir, los que Él mencionó como sirvientes, son cada miembro de la iglesia que debe ser cuidado, pero que también ha recibido un encargo del Señor. Así que el pastor representa al siervo fiel y prudente, y los otros siervos son todos los miembros de la iglesia, colaboradores, ministros, todos los que han recibido un don del Espíritu y todos aquellos que se congregan en la comunidad de la iglesia. Mi mayor responsabilidad, la mayor responsabilidad del pastor con ustedes, no tiene que ver con que seamos grandes amigos. Algunas veces la gente, tratando de descalificar nuestro ministerio, nos dice, ¿sabes qué, pastor? Es que yo no quiero que me pastorees, yo quiero ser tu amigo. Y no saben cuán equivocados están, porque el que es amigo tiene unas limitaciones, pero el que tiene un pastor tiene la certeza que Dios mismo ha puesto a una persona para que le ayude a transitar en esta vida mientras llega la eternidad. No prefieras un amigo que a tu pastor. Si tienes a tu pastor, hónralo, valóralo. Ten una característica de amor con él, porque él tendrá que dar cuenta de tu alma. La otra característica de este siervo fiel y prudente es que el Señor Jesús dice que alimenta a los otros siervos a su debido tiempo. Miren, versículo 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Observe lo que está señalado ahí con otro color. Para. Esa es la actitud de un siervo fiel y prudente. Un siervo de Dios puede no tener muchos estudios, puede no tener muchos títulos o condecoraciones, pero hay algo que sí hace y tiene, y es que puede usar la palabra del Señor para creer y para alimentar a otros siervos. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 15, le pide a él precisamente esto a Timoteo. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hay algo que me alegra profundamente. Y es cuando usted como miembro de la iglesia me hace una llamadita o me escribe un mensaje o me manda una nota de voz preguntándome, pastor, ¿qué significa esto en la Biblia? Hay dos preciosos hermanos que constantemente lo hacen. Uno de ellos es un pequeño niño, Jacob Hurtado. El otro es una dama, la hermana Nuri. Ella ha estado juiciosa leyendo la palabra del Señor y cuando no entiende algo o cuando algo no es tan claro, lo primero que hace es que me escribe una nota de voz. Como ellos, muchos otros,
Pero hoy los recordé a ellos porque me ha traído una profunda satisfacción saber que están leyendo la palabra del Señor y que esa lectura les genera dudas. Pero además, lo que más me alegra es que pueden contar con su pastor para que pueda resolver sus dudas. Ahí es donde opera la fe, ya que un pastor, sin saberlo todo, con lo que sabe es suficiente para creer. Y como la fe viene por el oír, y el mensaje que se escucha es el mensaje de Cristo, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, leámoslo un momento. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso es una verdadera alegría, cuando usted valora la palabra que el pastor le está predicando, porque en realidad es alimento para usted. Este siervo fiel y prudente siempre estará dispuesto a entender que no necesita sabérselas todas, pero sí necesitará aprender más para enseñar más. Además, con la palabra de Dios será suficiente para evitar dejarse contaminar y evitar que usted como siervo de Dios se contamine con todo viento de doctrina de error. El apóstol Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice que a medida que vamos madurando y creciendo en la fe, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y dice él, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Un pastor que alimenta a la iglesia del Señor con buen alimento sabe reconocer cuando algo no viene de Dios y cuando eso que no viene de Dios puede ser venenoso, aunque tenga buen aspecto. Luego lo corrige y finalmente arregla la mala enseñanza para que todos coman. Quiero compartirle una historia en relación a esto que nos va a ilustrar mucho. En la palabra de Dios se nos cuenta en el segundo libro de Reyes capítulo 4 versículo 38 y siguientes lo que sigue a continuación. Después de esto, Eliseo volvió a Gilgal. Por esa época no había que comer en la región y todos pasaban hambre. Un día, Eliseo estaba sentado con los profetas y le dijo a su sirviente, prepara en la olla grande un guiso. Así que el sirviente se fue a preparar el guiso, pero mire lo que pasó. Uno de los profetas, que había ido al campo para juntar hierbas, encontró un arbusto silvestre cuyos frutos eran como calabazas. Llenó su capa con ellas y cuando llegó a la casa las cortó y las puso en el guiso sin saber qué eran. Después sirvieron el guiso a los profetas para que lo comieran. Mientras comían, ellos gritaron, ¡Eliseo, hombre de Dios! ¡El guiso está envenenado! Y no pudieron comerlo. Pero Eliseo dijo, traigan harina. Ellos se la llevaron y Eliseo la echó en la olla y ordenó, sírvanles de comer. Esta vez todos comieron y no les hizo daño. ¡Qué idea y qué historia tan interesante! Preguntémonos por un momento, ¿qué estaba mal en esta historia? ¿El guiso? ¿La olla? ¿La intención del profeta de alimentarlos? ¿O la ignorancia de uno de ellos que le agregó a la olla algo que parecía una cosa y en realidad era otra? Aquí están las preguntas. ¿Qué estaba mal? ¿El guiso? No. ¿La olla? No. ¿La intención del profeta de alimentarlos? No. Y la respuesta es la ignorancia de uno de ellos que le agregó a la olla algo que parecía una cosa y en realidad era otra. ¿Sabe qué hizo el hombre de Dios? Tuvo que arreglar todo el guiso para que la comida no se perdiera. Recuerde que estaban en una época de hambruna. Así debe hacer un pastor cuando alguna mala enseñanza llega a la iglesia y contamina el buen alimento. Algunas veces he estado profundamente triste porque hay personas en la comunidad de la iglesia que andan trayendo cosas que parecen como calabazas, pero que no son un buen alimento, para agregarlo como una doctrina de error, y así están dañando la palabra predicada. Constantemente nos pasa esto. Hay personas en la comunidad de la iglesia que dicen, ay pastor, ¿cómo te parece que estuve escuchando tal predicación y aprendí esto y aprendí lo otro? Y aunque no niego que hay grandes e importantes hombres de Dios que predican en verdad la palabra, me he dado cuenta que muchos de los más famosos y que algunas veces usted es feliz dándole like o compartiendo y eso es un asunto suyo,
no siempre traen la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Llegan y contaminan el buen alimento. Ten cuidado con eso. Un pastor es el responsable de hacer que el alimento llegue bueno hasta tu mesa para que lo puedas comer. En cuarto lugar, el siervo fiel y prudente es responsable. En Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46, mire lo que sigue diciendo el Señor. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado a los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Versículo 46. Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Esto de cumplir su deber es que no abandona su labor, que se dedica a ella con alegría y sin reniego, que no abusa de ella, que se sabe comportar aunque no tenga supervisión. Hace algunos días estaba con una dama contándome una historia ella, de cómo cuando era joven tenía a su cargo a tratar de cuidar a un hermano menor que ella tenía. Un día los padres de ambos se fueron de viaje y al hermano menor lo dejaron cuidado de una tienda a manera de supermercado en un barrio. Pero él le dijo a su hermana la noche anterior que se iba a ir unos minuticos y la verdad es que regresó tardísimo. Cuando llegó en la mañana ya había llegado el carro de la leche y aquel a quien habían encargado de recibir la leche no estaba ahí para hacerse responsable. Así que los señores expendedores de la leche tocaron la puerta de la casa y a esta mujer le tocó ir y recibir el encargo porque la persona a la que se le delegó la confianza no estaba a esa hora todavía. Es muy fácil ser irresponsable. Es muy fácil ser irresponsable cuando estamos esperando que el Señor regrese y aún no tenemos certeza de cuándo regresará. Así que una de las cosas que el Señor dice es que es dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Ser responsable requiere de una de las cualidades de la santidad, que es la integridad. Íntegro es aquel que actúa correctamente aun cuando nadie lo está viendo. Así debe ser un verdadero pastor, íntegro, responsable, cumplidor de aquello que se le ha delegado. Luego el Señor va a decir que ese siervo fiel y prudente será exaltado. Versículo 47 de Mateo 24 dice el Señor Jesús: les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Queridos hermanos, cuando un pastor en realidad está pensando en lo que ocurrirá cuando el Señor Jesús regrese, guarda todas estas cosas y se comporta como un siervo fiel y prudente. Este tipo de siervo espera que su Señor lo exalte y no lo hace él mismo en el ahora. Un tipo de siervo fiel y prudente es el pastor que todos los días vive fielmente y prudentemente para el Señor. Pero el Señor nos va a presentar el contraste del siervo fiel y prudente, a quien él llama el siervo malo. Versículo 48. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. El Señor aquí está mencionando varias cosas y una de ellas es que un siervo malo ha perdido la visión, porque dice: mi Señor se está demorando. Queridos hermanos, algunos me han criticado profundamente porque siempre les hablo un tema que parece que fuera el mismo y tiene que ver con el regreso del Señor Jesús. Pero yo he comprendido que en las iglesias donde no se proclama la venida del Señor como una realidad, los niveles de santidad jamás serán como los define Dios en su palabra en el Nuevo Testamento. También el Señor está resaltando que este siervo malo es dominante y controlador. Dios nunca derrama su unción donde hay estas características.
Dios no nos llamó a que nosotros los pastores tengamos pequeños imperios o que hagamos de la iglesia pequeños munditos donde nosotros dominamos y controlamos. Y quiero dejar claro, no debemos ser dominantes y controladores, pero eso no se puede confundir con la responsabilidad. Algunos piensan que un pastor, para no ser dominante y controlador, debe dejar que todo el mundo haga lo que quiera, y está equivocado. Usted puede hacer lo que quiera, pero mi responsabilidad como pastor es cuidarlo a usted y sentir celo para que usted no sea engañado. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, dice esto: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Cuando usted sienta que su pastor está como un hombre celoso, entiéndalo, está celoso porque nuestra responsabilidad es presentarlos delante del Señor a usted como una virgen pura. También el Señor Jesús está mencionando a este siervo malo, que es comilón y bebedor. También menciona el Señor Jesús que está con malas compañías. Pero miren lo que le sucederá. El día en que el siervo menos lo espere, versículo 50, y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. En la Biblia, y específicamente en el Nuevo Testamento, llanto y rechinar de dientes es aquello que se le da o que le ocurrirá a quienes saben todo acerca del Señor, han oído toda la verdad, han estado cerca de Él durante toda la vida, pero jamás se comprometieron con Dios. Y me gustaría que entendiéramos un poco esto. Así como hay siervos fieles y prudentes a quienes el Señor mismo va a exaltar para ponerlos sobre todos sus bienes, hay siervos malos a quienes el Señor les va a permitir pasar por la condenación, y allá habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Se van a salvar todos los pastores? Quiero decirle, no, porque muchos fungen como pastores, pero el Señor Jesús simplemente los llama siervos malos. Así que el Señor en varias oportunidades en el Evangelio de Mateo habla acerca de lo que le ocurrirá a las personas que van a experimentar el llanto y el rechinar de dientes. Y quisiéramos una semblanza un momentico para compararlo con esto que le va a ocurrir a estos siervos malos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 11, el Señor Jesús habla de sus compatriotas, el pueblo de Israel, que lo rechazaron. Dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. También el Señor Jesús dijo que hay personas que parecen trigo, pero que son cizaña. En Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42 dice él, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. También el Señor Jesús va a hablar de la condenación para aquellos que no se quitaron el ropaje de la vieja naturaleza, no renovaron su manera de pensar y no se pusieron el ropaje de la nueva naturaleza, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. En Mateo 22, 12 y 13, para hacer referencia a esto, la Biblia nos está narrando que el Señor Jesús una vez contó una historia de cómo un rey preparó una boda para su hijo, invitó a unas personas y nadie quiso ir. Así que el rey le dice a sus sirvientes, vayan por las calles y por toda la ciudad y traigan a todas las personas que estén allí. Y dice que los entró al banquete. Pero hay una costumbre que había en la antigüedad. Cuando un rey preparaba una boda o una fiesta, las personas llegaban con su propia ropa, pero antes de entrar a la habitación donde se iba a celebrar la fiesta o al gran salón, ellos tenían que pasar por un cuarto donde se quitaban sus propias ropas sin importar qué tan finas fueran, qué tan elegantes fueran, y se tenían que poner la ropa que el rey había preparado. Así que la gente entraba a la fiesta no con su propia ropa, sino con la elegancia que el rey le había querido dar a su fiesta, confeccionando los
vestidos para sus propios invitados. Sin embargo, el Señor Jesús cuenta una historia en relación a esto ahí en Mateo 22, donde hay alguien que va a entrar al cuarto con una ropa que parece la del rey, pero no es la del rey. Y el rey le dirá: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El Señor está hablando allí de aquellos que son religiosos y que dan la apariencia de ser piadosos, pero que nunca se quitaron el ropaje de la vieja naturaleza, no renovaron su manera de pensar con las Sagradas Escrituras y por lo tanto no pudieron ponerse el ropaje de la nueva naturaleza que ha sido confeccionado por Dios mismo con verdad, justicia y santidad. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo para entender esto. En Efesios 4, versículos 22 y siguientes dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. También el Señor Jesús va a decir que hay unos siervos malos y perezosos a quienes les tocó una tarea fácil y no la hicieron, y también van a ir al mismo lugar de condenación. En Mateo 25, 28 al 30 dice: quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. También el Señor Jesús dice que ese mismo lugar de condenación es para aquellos que se creen conocidos por el Señor, pero que Él no los conoce. En Lucas capítulo 13, versículo 26 al 28, el Señor dice: entonces dirán: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Así que hemos hecho esta semblanza para recordar lo que el Señor Jesús dijo que le va a ocurrir a aquel que es un siervo malo. Dice que cuando regrese el Señor lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, es decir, la condenación eterna, y habrá llanto y rechinar de dientes. Así que el impacto del regreso del Señor Jesús será evidente, en primer lugar, para todos aquellos que hemos sido llamados a cuidar a otros y a quienes el Señor Jesús nos llama siervos fieles y prudentes, y quienes hoy, por tradición de la iglesia desde los apóstoles, somos llamados pastores. Hay dos tipos de siervos: el fiel y prudente y el siervo malo. Si usted ha sentido un llamado de Dios para servir al Señor, porque Él le está invitando a usted a predicar el Evangelio y que usted pueda pastorear a otros, tenga en cuenta que si usted no guarda las palabras del Señor Jesús, puede dejar de ser un siervo fiel y prudente y convertirse en un siervo malo. Estamos viviendo en una época en la que tantas iglesias en el mundo han perdido a sus pastores. Las últimas semanas hemos recibido noticias de pastores cercanos a nosotros, a quienes hemos conocido, que han perdido la vida con esta batalla, frente a esta pandemia. Lo primero que pienso es: ellos han ganado la batalla, han ganado y terminado la carrera. ¿Qué sucederá con sus iglesias? Es decir, con las que pastoreaban. Y me viene aliento del Señor para hacerme entender que la iglesia siempre será guardada por Él. Pero ¿qué ocurrirá en las próximas semanas cuando la iglesia se pueda volver a reorganizar? ¿Qué sentirá una comunidad de la iglesia cuando vuelva a un templo y su pastor no esté? ¿Cómo nombrarán a un nuevo pastor? No lo sé. Hoy quiero animarle a usted a que, si usted hace parte de esta iglesia y hace parte de la iglesia del Señor, usted valore a su pastor, usted ame a su pastor y se pregunte si él tiene las características de un siervo fiel y prudente. Si él las tiene, y ya las hemos mencionado esta mañana, cómase el alimento que él le está dando, para que usted así pueda esperar correctamente la venida del Señor Jesús.
porque aquí el Señor está poniendo en primer lugar el impacto de su regreso para los pastores, pero en las próximas semanas veremos que también el regreso del Señor impactará directamente a la iglesia, y ahí ya no será el pastor el que tendrá que dar cuenta, sino que usted tendrá que dar cuenta delante de Dios de su actitud y su comportamiento. Le animo para que siga viviendo en la fe, para que no desmaye y para que además, como dice el versículo 44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Iglesia, el Señor Jesús muy pronto viene. Por favor, permanezca y esté preparado para su regreso. Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, que es una palabra que forma a la iglesia, pero que en realidad nos confronta a nosotros, porque nos pone en un papel delicado y en una línea muy delgada. Aquí debemos preguntarnos cómo mantenernos fieles y prudentes, o si nos vamos a dejar llevar por la maldad. Y con todo mi corazón te pido, manténnos a mi familia y a mí santos, limpios y con la sabiduría de tu palabra para que tu iglesia sea alimentada. Hoy ruego por ellos, Señor. Ruego por todos los que nos verán en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses o tal vez en los próximos años. Que esta palabra les fortalezca y que ellos decidan vivir fielmente para ti, porque tu regreso es inminente. He orado a ti, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz resto de día. En unos minuticos viene la iglesia infantil. Por favor, vamos a disfrutarla todos. Va a estar fantástica y todos vamos a aprender. Y como estamos en fines de semana con cuarentena total, por favor, no se desconecte. Disfrute esto que le va a alimentar. Un abrazo. Mi familia y yo les amamos. ¿Cierto? ¿Les amamos? Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.